Hola a todos, muy linda noche. Espero que todos estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Bien, pues vamos a empezar a trabajar con este tema. Ya sabemos por acá lo que tenemos que observar. Si están en la sala de Zoom, hay que tener la camarita prendida, por favor. Y si no es posible, pues podemos seguir la transmisión por Facebook, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar con esta charla. Que está dedicada a una de las leyes de Florence Scovel Shinn. Hemos ido revisando todo este texto que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo, y como ustedes recordarán, pues hemos ido revisando varias leyes, y en esta ocasión vamos a revisar esta que es la ley del karma y la ley del perdón. Recuerden que Florence Scovel Shinn algo que nos sugiere es siempre buscar entender las leyes, para que de esta manera nosotros sepamos pues cómo funcionan y pues no nos tome nada en la vida pues por asalto. Y en esta ocasión vamos a revisar qué sucede con esta ley y por qué la ley del perdón está por arriba de la ley del karma, ¿ok? Y cómo es que nosotros nos liberamos de esto a través de la ley del perdón. Así que bueno, vamos a empezar por acá. Pues ustedes seguramente ya han visto pues esta idea que nos dice lo siguiente, ¿no? Los seres humanos solo reciben lo que dan. Eso es una ley que pues ya muchos de ustedes seguramente tienen muy presente, que solamente recibimos lo que damos. Y de esta manera pues algo que sucede es que nosotros nos damos cuenta de que todo lo que nos sucede ha sido una respuesta de acciones, de pensamientos, de emociones puestas en juego, ¿vale? En este sentido dice, el juego de la vida se asemeja a lanzar un boomerang. Y justamente, pues todo lo que una persona piense, todo lo que una persona haga o diga, tarde o temprano, va a acabar manifestándose con una exactitud que realmente sorprende. Entonces, ¿por qué esto se nos recuerda en esta situación? Porque justamente no es nada más algo que nosotros le estemos dando a otra persona como algo físico, sino que todo lo que tú piensas es algo como si se lo estuvieras dando al universo. Entonces, por ejemplo, si tú consideras que la justicia es, tienes una idea particular de la justicia, eso va a regresar a tu vida con esa misma calidad. Por ejemplo, pensar que la vida es injusta o que, por ejemplo, la justicia siempre se equivoca, etcétera. La idea que tú tengas de la justicia se va a manifestar así también en tu vida. Si tú consideras que para salir adelante todo tiene que ser trabajoso, pues eso es lo mismo que te va a regresar la vida. ¿Por qué? Pues porque te estás poniendo en vibración en esa, pues con esa idea. Por lo tanto, nos dicen que tarde o temprano todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, pues vuelve a nosotros. Y si ustedes ven aquí el significado, pues la palabra karma significa regreso. Esto nos sirve para liberarnos de algo muy interesante, ¿verdad? Mucha gente piensa que para cambiar su vida tiene que cambiar a alguien más o tienen que cambiar las situaciones externas, y ustedes ya saben cuál en realidad es la solución, y es cambiar nosotros mismos. Si nosotros verdaderamente cambiamos, podemos hacer que nuestro entorno cambie y que las personas con las que nosotros nos relacionamos pues puedan establecer una recta relación con nosotros, pero todo significa regreso. Entonces, estas leyes nos liberan de estar dependiendo de que los demás hagan algo para poder ser felices, ¿verdad? Entonces ya sabemos que todo lo que nosotros necesitemos vendrá por la actitud interior que tengamos hacia la vida. Vamos a ver que hay cosas, como nos explica Florence, que son inversiones. ¿Cuál es una especie de inversión? Dar. Si tú quieres recibir, lo primero que tienes que hacer es dar. Esa es una inversión, y no estar esperando solamente a que te den. Si tú consideras que necesitas perdón, lo primero que necesitas es perdonar, ¿vale? Entonces, la verdad es que muchas veces nos lo ha dicho Florence, el primer paso, ¿quién lo tiene que dar? El ser humano. El primer paso no lo va a dar la energía, lo tienes que dar tú. Y gracias a ese primer paso, pues todo se soluciona, ¿verdad? Por lo tanto, lo que una persona siembra, siempre lo va a cosechar. Por ahí también lo decíamos, es muy interesante. Si ustedes han ayudado a alguien,
tarde o temprano alguien los va a ayudar. No sabemos si mañana, si en 2 semanas o en 100 años, pero van a obtener ayuda en algún momento. Y una ley que siempre estará por encima de la ley del karma es la ley del perdón. Con estos estudios con Florence Scovel Shinn nos hemos dado cuenta que podemos pasarnos esa terrible situación de recibir inmediatamente lo que nos sucede si pedimos perdón cuando nos damos cuenta que hemos transgredido la ley. Y eso es algo que nos va a explicar Florence en este capítulo, cómo hay personas que se observan, se dan cuenta del por qué les está sucediendo e invocan la ley del perdón, ¿ok? Y eso nos va a sacar de esta ley del karma. Y empiezan, ya saben que Florence Scovel Shinn trabaja muchísimo con la vida cotidiana y nos va a empezar a dar un montón de ejemplos, entonces fíjense cómo actúa esta historia. Es la historia de una mujer que hablaba mucho, era amiga de Florence, y esta chica lo que sucede es que todo el tiempo estaba con una persona que hablaba demasiado, digamos que ella siempre estaba silenciosa, pero tenía una tía que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y un día, ya muy irritada, esta persona le dijo, cállate, quiero estar en silencio. Y lo dejó. Al día siguiente, esta persona pues tiene una cena muy importante con alguien que ella consideraba que es un evento muy importante para ella esa cena. Imagínense algo así como para concretar un negocio, lo que sea, ¿no? Y esta persona estaba cenando y como se sentía en un evento muy, muy importante, ella empezó a hablar, 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 hablar. Y la persona que estaba con ella le dijo exactamente las mismas palabras que ella le había dicho a su tía con una rudeza idéntica. Le dijo, cállate, quiero cenar en silencio. ¿Qué le pasó a esa persona? Pues que recibió lo que dio. Lo interesante con esta anécdota es que no solamente se le regresó exactamente lo mismo, sino que ella, al ser una estudiante de Florence, la verdad es que ella estaba muy, muy, muy entrenada y ya no vivía en el mismo plano que todas las personas. Y este es un dato interesante, ¿no? Que las leyes empiezan a actuar más rápido cuando se tiene más trabajo espiritual. Entonces, cuando se hace cierta acción, inmediatamente regrese el karma, quiere decir que ya hay cierto trabajo espiritual que va a evitar que eso se tarde más tiempo, se cargue más y regrese con más ímpetu. ¿Vale? Entonces eso es algo interesante a observar. Ella nos dice así, esa amiga en particular había alcanzado un nivel de conciencia más elevado y su karma trabajaba con más velocidad que el de una persona que todavía estaba en el plano mental. ¿Qué fue lo importante en este caso que nos comenta? Pues que ella se curó cuando le regresaron el boomerang, porque se dio cuenta de lo terrible que era hablarle así con esa rudeza a una persona, ¿cierto? Bien, entonces, bueno, vienen como más ideas, nos dice en este sentido Florence. Entre más sepamos, la responsabilidad es mayor, y eso ya lo sabemos, ¿no? Aquella persona que conoce la ley y no la practica soportará las consecuencias. Y ella pone aquí una síntesis que dice, el miedo al Señor, o sea, la ley, es el inicio a la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dice esto? Porque entre más nosotros vamos estudiando, vamos a ver que la vida nos va poniendo pruebas, y es porque necesita que lo apliquemos. Si ustedes son estudiantes que no aplican la enseñanza, van a ver que en algún momento esto se va a trabar y no les van a permitir avanzar. ¿Por qué? Pues porque sería hasta generarles mal karma por el hecho de que reciben algo y no lo ponen en práctica. Entonces, todo lo que recibimos, pues hay que buscar ponerlo en práctica, y nos dice Florence, cuando nos decían el miedo al Señor es el miedo a la ley. Yo a lo mejor lo entiendo sí como miedo porque te para y dices, bueno, es que lo que hago recibo, pero me parece que el conocimiento de la ley es el inicio de la sabiduría, y saber que estas leyes aplican, creas o no creas en ella, están siempre en curso. Y Florence Scovel Shinn nos dice que la ley pues es la que posiblemente te pueda castigar, pero que aquel espíritu infinito que nosotros llamamos Dios nunca castiga a nadie. En realidad Dios ha creado al hombre como su imagen y semejanza, y lo único que hace el hombre es que con el libre albedrío pone en acción a la ley. Y por eso nos dice Florence que la humanidad en algún momento tiene que aceptar la idea perfecta de lo que es. Dice, la idea perfecta de los seres humanos, tal y como está registrada en el entendimiento divino, estamos aguardando que las personas lo acepten, porque nadie puede alcanzar aquello en lo que no cree. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Esto es muy interesante. Si nosotros queremos ser próspero, tenemos que creer
que la energía y el espíritu infinito nos ha creado con todo lo necesario. Y entonces, en realidad sí tenemos que manifestar esta fe de que todo lo que necesitemos nos será dado. Pero si por el contrario, ¿verdad? Estamos todos angustiados, todo el tiempo estamos tratando de dirigir, ¿verdad? Que nos den por los medios que nosotros queremos, de la manera en que nosotros queremos, pues no estamos teniendo fe. Y entonces lo que nos dice Florence Scovel Shinn es que tiene que llegar a un punto en donde el ser humano reconozca esa idea de que él está hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, como nos dicen aquí, son como lecciones que te aquietan y es interesante observarlo, ¿no? Cómo regresa inmediatamente o cómo tarda un rato, pero lo que explica Florence es que si observas con atención, lo van a ver en próximos ejemplos, puedes inmediatamente actuar con la ley del perdón cuando te das cuenta de dónde viene o cuando no te das cuenta de dónde viene, ¿eh? Pero es muy interesante saber de dónde viene esa fuerza que tú pusiste en acción. Lo van a ver con una persona que recibe un billete falso. Es una persona que sí se dio cuenta de por qué recibió un billete falso y lo arregló. Fíjense, vean esto que nos dice Florence, la libertad que nos salva de las situaciones desafortunadas es el conocimiento de la ley espiritual. Por esto se llama el juego de la vida y cómo jugarlo, ¿no? Son diferentes leyes y la verdad es que ustedes ya lo saben, hay que estar atentos a estas leyes porque siempre están actuando y lo que nos dice la vida es que creamos o no creamos en ellas, pues estas están activas. Entonces, por ejemplo, si tú ves situaciones repetitivas en tu vida, muy probablemente no estés observando una ley, ¿no? La ley de vibración, la ley del ritmo, por supuesto la ley del karma, o no conozcas la ley del perdón. Entonces, fíjense lo que nos dice Florence en este sentido. Antes que la autoridad está la obediencia y la ley obedece al que la observa. En este sentido, pues obviamente, ¿qué significa que la ley obedece al que la observa? Pues que en el grado en que la conocemos es como actúa en nuestra vida, ¿no? Vamos ganando conocimiento y nos podemos servir de ella. En vez de estar estando maltratados por la ley del ritmo, conocemos la ley del ritmo y sabemos cómo servirnos del ritmo que tiene la vida, porque la vida tiene un ritmo, ¿no? En vez de estar atemorizados por la ley del karma, tú sabes cómo sucede y sabes que el antídoto es la ley del perdón. Aquí, por ejemplo, viene un ejemplo de cómo lo hizo una amiga de Florence y era una señora que a fuerza quería una casa. Pero fíjense qué interesante, me parece que ya habíamos visto este ejemplo. Es una mujer que quería una casa particular y quería que esa casa fuera de ella, pero esa casa pertenecía a un pariente suyo. Con el pensamiento forzó la manifestación y finalmente sí tuvo la casa, pero cuando esto se le otorga, lo que le sucede es que la persona, para que se le otorgara la casa, la persona que era la dueña, desencarnó. Y entonces, pues bueno, eso a ella le trajo un mal karma y el karma se tradujo en que también desencarnó su marido. Entonces, pues cuando Florence le pregunta a Florence, ¿usted cree que yo tuve que ver con eso? Y le dijo, sí, efectivamente, pero usted ya pagó porque su marido murió también. Y esa casa, en vez de convertirse en un lugar de felicidad, se convirtió en un lugar para que usted llorara, ¿no? Entonces, vean cómo se lo regresó la vida y vean qué idea tan interesante va a compartir Florence. Fíjense, dice, ni el dueño original de la casa ni el esposo de esa mujer se habrían visto afectados por su pensamiento si hubieran estado sujetos firmemente en la verdad. Pero ambos se encontraban bajo la ley kármica. Eso quiere decir que tanto el esposo que se vio afectado y que desencarnó y el dueño de la casa vibraban en el sentido de la ley kármica, vivían en la ley material y no conocían leyes espirituales. Esto me parece muy importante porque algo que se nos dice es que nosotros no tenemos por qué ser afectados ni por sugestiones ni por pensamientos de otros si estamos vinculados a la ley espiritual y si sabemos, por ejemplo, que si no vibramos con esas ideas, no nos pueden tocar, ¿vale? Pero como ambos estaban metidos en esta gran fuerza de la ley kármica, con absolutamente ignorando la ley espiritual, los alcanza por alguna situación
y sucede. Y Florence da este decreto que le dijo, miren, ¿qué hubiera pasado si ella hubiera decretado esto? Por ejemplo, inteligencia infinita, proporcióname la casa que me corresponde, que sea tan hermosa como esta, la casa que por derecho divino es mía. En este sentido, vean, este decreto creo que se puede adaptar bastante bien si nosotros así lo queremos, porque le puedes poner lo que tú quieras, ¿no? Proporcióname y lo que tú quieras ahí poner, pero vean lo interesante es lo que me corresponde, no lo que yo quiero, sino lo que me corresponde por derecho divino, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es que no se te otorgue algo que no sea tuyo, porque como bien dice Florence, todo lo que se da en manifestación que está fuera del plan divino no te hace feliz, pero como el ser humano tiene libre albedrío y tiene esta capacidad del mentalismo, simplemente lo puede manifestar y listo, ¿no? Sí, exactamente, es por derecho de conciencia. Entonces Florence nos va a decir algo bien interesante, que lo único con lo que se puede trabajar con 100% de seguridad es con el plan divino. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que decretar todo bajo el plan divino, que si nos corresponde una casa, sea la que nos corresponde por plan divino, que si nos corresponde un empleo, que sea el que nos corresponde y no el que nuestro ego desea, porque eso nos puede traer malas pues experiencias, ¿no? Como esta persona que finalmente lo pagó. ¿Por qué? Pues vean cómo lo manifestó, ¿no? Con una idea egoísta. Quiero eso porque quiero eso y causó la muerte de una persona. Por eso nos dicen, lo único con lo que se puede trabajar con la más completa certeza es el plan divino. El deseo, ojo, es una energía muy poderosa y debe ser encauzada adecuadamente. Si no se hace así, inmediatamente seguirá el caos. Ninguna persona debe pedir jamás más de lo que le pertenece por derecho divino. Si no sabemos qué nos pertenece por derecho divino, lo correcto es decretar así, que se me dé lo que me corresponde, que yo me encuentre con lo que me corresponde, sean personas, dinero, lo que sea, pero que nunca sea ni menos ni más que mi plan divino. Y eso, pues por supuesto, ustedes saben que requiere de fe, ¿verdad? Porque es tener fe y decir, bueno, pues esto es lo que me corresponde y es lo prudente para mí, para mi trabajo, para poder estar bien, etcétera. Como dicen acá, el deseo te hace sufrir, eso nos lo explicaba Gautama, ¿no? Y bueno, también, o sea, sabemos que quien desea de pronto son estos deseos del ego, ¿no? Sin embargo, eso no significa que ustedes no tengan expectativas en la vida, pero como bien nos han dicho, si tú primero buscas el reino de Dios, si tú te entregas y te ofrendas a Dios, por añadidura viene absolutamente todo lo demás y va a ser en el plan divino. Sin embargo, muchas personas tienen miedo de recibir lo que está en su plan divino porque piensa que los va a hacer infelices o porque no va a incluir algo que están deseando. Pero debemos de saber que Dios nunca haría eso. Lo que nos da es exactamente a la medida de lo que necesitamos, si es que estamos trabajando espiritualmente, ¿vale? Y entonces debemos de darle la oportunidad a Dios de demostrarnos lo felices que podemos ser si acatamos ese plan divino que Él está mandando para nosotros. Por supuesto, ustedes saben que esto en la vida común no funciona. Y, por ejemplo, ¿no? Le dio también este decreto, dijo, ¿qué hubiera pasado si ella hubiera decretado esto? Si esta casa que quiero es mía por derecho divino, no la puedo perder. Y si no me corresponde, dame, Señor, su equivalente. Entonces, me parece que este decreto también es muy interesante, con lo que sea, ¿no? Si este empleo que quiero es mío por derecho divino, no lo voy a perder, pero si no me corresponde, dame, Señor, su equivalente, ¿no? Y así con todo lo que ustedes quieran, aquí se trabaja con la ley de la equivalencia y hay que estar como muy abiertos a ver qué es lo que pasa en la vida y agradecer por todo, por lo que se nos da, por lo que se nos dé en sustitución también, ¿ok? Y no despreciarlo. Dice aquí Florence, cualquier cosa que para manifestarse se vea forzada por la voluntad personal siempre será una mala adquisición, por eso siempre llevará al fracaso. Y aquí pues se necesita autoobservación para saber qué voluntad está actuando, ¿verdad? Generalmente cuando actúa la voluntad personal cuesta mucho trabajo hacer la manifestación, es muy trabajosa, toma mucho tiempo y a cada rato hay situaciones que te impiden, te impiden, te impiden y uno está necio, necio, necio y todo el proceso es de mucho pesar,
porque es la voluntad personal. Entonces lo que nos invita Florence a hacer es simplemente hacer nuestros decretos, hacer lo que nos corresponde y dejar la situación en manos de Dios. Y dice que para eso se nos ha dado esta afirmación que dice que se haga mi voluntad y no la tuya. Mi voluntad por eso está en mayúscula, porque es la voluntad de Dios, del Espíritu Infinito, de lo que está planeado para nosotros. Resulta muy curioso, ojo, vean qué bonita esta idea, que las personas siempre no obtengan lo que desean cuando renuncian a su voluntad personal. Cuando dices, bueno, está bien, ya comprendí que tal vez esto no es, y la verdad es que esa es como la lucha contra el ego, ¿no? Decirle al ego, bueno, yo sé que el ego quiere esto, pero no es real porque justamente viene del ego. Y entonces una vez que se renuncia, dice Florence que lo que empieza a actuar es la inteligencia infinita y empieza a actuar en los asuntos, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues esa es la lucha contra el ego y decir, bueno, esto que yo deseaba tanto y que pensaba que me iba a hacer tan feliz, no está planeado para mí, lo dejo ir. Hay muchos decretos. Por ejemplo, se puede hacer un decreto que da Florence que dice, dejo que el universo se haga cargo de esto, lo dejo ir. Dejo que el universo se haga cargo de esto, lo dejo ir. Y lo entregas en manos de Dios. Dejo que el universo se haga cargo de esto, lo dejo ir. Pero verdaderamente en el interior hay que dejar ir eso y dedicarse a otras cosas y bueno, dejar que actúe, ¿no? Por eso nos dice Florence, quédate tranquilo y espera en silencio la liberación de la ley, ¿vale? Entonces ahí se requiere de paciencia. Aquí viene otra historia muy bonita, que aquí, por ejemplo, vamos a ver qué sucede con el designio divino y cómo que hay que aprender a respetarlo. Es la historia de una mujer que estaba muy preocupada porque su hija quería hacer un viaje. Y resulta que en este viaje, bueno, la mamá no quería que se realizara este viaje y estaba muy necia en que no quería que la hija fuera. Entonces fue con Florence y le pidió un decreto para que no se realizara. Y entonces vean lo que Florence le contestó. Usted impone su voluntad personal a su hija y no tiene ningún derecho de hacerlo. Además, su temor solo provoca que ese viaje se aproxime, pues los seres humanos atraen hacia ellos mismos aquello que temen. Haga de lado su influencia mental y deje el caso en manos de Dios. Vean qué interesante, ¿no? Primero, impone usted su voluntad personal. Y me parece que eso es algo a reflexionar en nuestras situaciones, ¿no? Que a nosotros, ¿qué vida nos concierne? Pues la nuestra, ¿verdad? Lo que las demás personas hagan, cada uno tendrá razones, que las entendamos o no, es diferente, pero el imponer la voluntad personal en la vida de alguien es peligroso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fíjense lo que hizo Florence con el decreto. Dejo esta situación en manos del amor infinito y sagrado. Si este viaje está proyectado en el plan divino, lo bendigo y no me opongo más. Pero si no está establecido divinamente, doy gracias porque no se realice. Entonces, vean, ella dijo, sí, imagínense que ese viaje estuviera en el plan divino de su hija para que pudiera realizar algo importantísimo y ella se opone, se opone, se opone. Entonces dice que cuando lo suelta y hace este decreto, a los pocos días le habla y dice que la hija solita le dijo, ¿sabes qué, mamá? Desisto de hacer este viaje, creo que no es prudente, pero ella no tuvo que hacer nada para obligarlos, ¿sí me explicó? Entonces, muy interesante esta idea de dejar y decir, si es por designio divino, se realiza, y si no, yo me hago a un lado. Dice, para los seres humanos, durante estos procesos de trabajo es necesario mantener la calma, pero parece que es un poco complicado. Y nos dice que es muy importante que en nuestros tratamientos mantengamos la calma, que la otra energía contraria de la prisa puede forzar una manifestación que no debería de estar. Entonces nos dice que siempre hay que mantener la calma. Algunas cosas importantes para hacerlo es recordar la ley de la no resistencia. Y entonces cuando vemos que hay algo en nosotros que está muy ansioso, podemos decir, ante esta situación no ejerzo resistencia. Se lo dejo todo al amor y al Espíritu Infinito. Listo, permito que la idea divina se manifieste o le entrego esto a mi Cristo interno y marcho libre, no resistencia. Recuerden que quien resiste es el ego, porque el ego pues es ese impostor, ¿no? Que todo el tiempo está tratando de hacer su voluntad. Y vean lo que le pasó en esta historia padrísima que es del billete falso. Resulta que una de sus amigas llegó y le dijo, ¿sabes qué? Me acaban de dar un billete falso en el banco.
Y creo, fíjense, desde ahí todo mal, creo que ellos nunca van a reconocer su error y yo me voy a quedar con este billete falso. Entonces, lo primero que le dijo Florence fue, deja de decir esa idea, deja de aceptar la idea de que no te van a restituir el billete, porque eso está parando la manifestación. Y la persona le dijo, trata de ver de dónde viene o por qué llegó a tu vida este billete falso. Y esta persona se dio cuenta que en broma, unas semanas antes, le había mandado una moneda falsa a un amigo para hacerle una broma. Le pareció chistoso, le mandó una moneda falsa para hacerle una broma, ¿no? Y pues bueno, por más broma que fuera, lo que le sucedió fue que le regresó esa misma energía de lo falso a través de un billete falso también para ella. Entonces, lo que le dice Florence es, una vez que se dio cuenta que eso regresó a su vida por haber jugado lo mismo, le regresó exactamente lo mismo, ¿no? Yo te doy una moneda falsa, a ella le dieron un billete falso, le dijo, en ese momento tienes que trabajar la ley del perdón y anular la situación. Entonces ella le dio un decreto para trabajar y le dijo, fíjense, Espíritu Infinito, nosotros llamamos a la ley del perdón y te damos gracias por aquella persona que está bajo la tutela de la gracia y no bajo el peso de la ley. Por eso no puede perder el dinero que por derecho divino le corresponde. Entonces vean lo que hicieron. Con ese decreto se salen de la ley kármica y dicen estamos bajo la ley de la gracia porque estamos pidiendo perdón. Y entonces por ley lo que se me tendría que quitar porque yo hice exactamente lo mismo, en este momento pido perdón y lo transmuto. Por eso nos dice que se nos ha librado de la ley kármica a través de la ley del perdón, ¿ok? Pero qué interesante que esta mujer logró ver por qué había llegado a su vida ese billete falso y recuerden que nada es por azar. Entonces, al aplicar y al conocer la ley, pues nosotros podemos enmendar varios errores. Y de hecho, Florence nos habla de varios ejemplos en donde pues esto lo pusieron en práctica sus estudiantes. Y vean, estuvo súper interesante, vean lo que pasó. Dice, eh, dice, es una historia que estaba de una mujer que necesitaba dinero, ¿no? Que quería de prosperidad. Y entonces ella iba, le decía, dame un decreto para hacer esto, etcétera. Pero Florence detectó algo muy interesante en ella. Ella estaba generando una causa particular y era el desorden, porque era una mujer que tenía su casa completamente hecho un desastre, su escritorio todo hecho un desastre, sus papeles hecho un desastre. ¿Y qué le dijo Florence? Ve a tu casa y ordena todo. Y entonces dice que mágicamente cuando esta mujer puso orden en su escritorio, en su casa, la provisión empezó a fluir, porque el orden es la primera ley del cielo y al ordenar afuera también nos ordenamos adentro. Entonces le dice Florence que por ley de correspondencia eso iba a pasar y dice que sí, que algo que le pasaba a esta mujer es que no tenía interés en ella misma, en el interior, y no tenía interés por trabajar con ella misma, y por lo tanto la provisión estaba, pues sí, ¿no? Restringida. Entonces, cuando ella dice, ok, voy a trabajar conmigo misma y voy a empezar por poner orden fuera de mí, aquello empezó a mover los engranes y pues padrísimo, logró que esa riqueza pues volviera a fluir. Entonces, una recomendación que nos hace Florence es tener en orden nuestros espacios, el escritorio en donde trabajamos, los cajones en donde tenemos nuestras cosas siempre en orden y tener de manera pues fina, bien acomodada, etcétera, lo que utilizamos, por ejemplo, ella en ese entonces hablaba de firmar cheques, entonces dice siempre ponte ahí súper bonita tu pluma, etcétera, ¿no? Pero yo me imagino que a lo mejor en nuestros tiempos es siempre ten tu cartera bien, que tu cartera no esté toda desgastada, que sea de un color que te guste, no la tengas llena de basura, busca que los billetes estén bien acomodados, ¿no? Donde tienes tus tarjetas de crédito, tenlos en orden, ten al día tus pagos, entonces ese orden hace que todo funcione. Y aquí nos va a decir, pues esto habla también de la ley del karma, porque nos va a decir que dar es una inversión. Siempre que nosotros damos por ley, vamos a recibir. No es que por eso demos, pero es una ley que se va a dar, ¿no? Pero vean lo interesante, atesorar y ahorrar
lleva inevitablemente a tener pérdidas. Por eso nos dice que esa idea de que cuando tú atesoras o tú ahorras excesivamente, ¿por qué trae pérdidas? Porque no tienes fe, porque tu fe está en el dinero y por eso no quieres dejarlo ir, cuando tu fe debe de estar en Dios. Entonces, si tú tienes la fe en el papel y por eso no lo quieres dejar ir, pues aquello en algún momento se va a perder. Y aquí va a dar varios ejemplos de gente que se buscó esta retribución de una ley porque no utilizó bien el dinero. Dicen, aquel que da con generosidad será más rico que aquel que ahorra en exceso. Pues esto es lo único que hace empobrecerse más. De verdad que esto a mí me parece una ley súper comprobable. En la medida en que nosotros empezamos a dar gustosos, contentos, propinas, pagamos contentos, si tenemos la oportunidad de compartir, lo hacemos contentos. Eso en algún momento llega. Hay personas que están esperando que llegue por cierto canal y por ciertas cantidades, pero no es así. Hay que estar como muy abiertos para el canal y para la forma en la que va a recibir, en la que vamos a recibir de vuelta. Y había aquí una historia muy linda de un señor que quería un abrigo de piel y vean lo que él hizo ahí. Él trabajó con la intuición. Dicen que es un hombre que tenía, me parece, $700 y él tenía la intuición de que tenía que comprarse un abrigo de piel. Entonces él pues sigue su intuición, eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos una intuición, tenemos trabajo interior y sabemos que hay algo que tenemos que comprar, se debe de hacer con todo el proceso necesario. No, no significa que tires tu dinero, pero hay veces que el interior te dice, es necesario comprar esto. Y esta persona le llegó esta intuición de que comprara un abrigo. Y entonces él va y lo busca y dice que encuentra uno de $700, pero la persona que lo atiende considera que ya está fuera de temporada y hasta le baja el precio. Y él dice, bueno, está bien, pues lo voy a comprar. La mujer, la esposa le decía, ¿estás seguro? Es que si lo compras, pues vas a dejar casi todo tu dinero. Y él le decía, no importa, yo tengo la intuición de que lo debo comprar. Y el fin de la historia es que él compra este abrigo y a los pocos días se le abre una oportunidad de negocio impresionante. ¿Por qué funcionó? Porque interiormente se sintió opulente. Entonces, al sentirse opulente interiormente y al hacer interiormente ese movimiento de yo tengo, el dinero aquí está, siempre me será dado, yo no gasto con miedo, gasto con alegría, eso activó la ley de prosperidad en su vida. ¿Ok? También viene la historia contraria. Una mujer quería celebrar una escena de acción de gracias y lo que le pasó a esta mujer es que tenía absolutamente todo el dinero para hacer una cena despampanante, pero vean lo que hizo. En vez de invertir todo el dinero que ella consideraba necesario, lo que hizo fue que guardó una parte y lo guardó por miedo. No lo guardó para dar un regalo después o para comprar algo después, lo guardó porque sintió miedo. ¿Y qué creen que le pasó? Que el dinero que guardó y que no gastó en la cena le fue robado. Entonces, fíjense qué interesante lo que nos dice Florence. Cuando algo estaba planeado para algo y no lo utilizas de esa manera por miedo, pues te será arrebatado de alguna otra forma, ¿no? Entonces, pues aquí me parece que lo que está tratando de decirnos es que a veces esos retornos no son como nosotros los pensamos, ¿no? No podemos ver absolutamente toda la ley, pero así actúa. Y fíjense que esto es muy bonito. La ley siempre sustenta a quién? A quien gasta sin temor y con sabiduría. Muy importante ver con sabiduría, ¿no? Saber en qué estás invirtiendo, cómo, pero sobre todo sin temor. Si hay temor de que te vas a quedar sin dinero y que por eso no gastas, ahí hay una violación a la ley, porque la ley es que tú estás suministrado siempre. Entonces, bueno, nos dice Florence que nunca tengamos miedo de utilizar lo que tenemos, que si tenemos recursos, los utilicemos e inteligentemente los pongamos a trabajar. Aquí viene otra historia de alguien que violó la ley y que le regresó por karma. Y es la historia de una niña que quería un juguete. Dicen que es una niñita que va con su tía y entonces ella le dice que desea cierto juguete, ¿no? Y la tía dice, ¿sabes qué? No, yo no me puedo, sí tenía el dinero, pero no quería gastarlo por miedo a quedarse sin dinero. Entonces dice que van caminando por la calle y que pues la niñita dijo, bueno, pues está bien, no me lo van a comprar. Y que a la mitad de la caminata la tía se acuerda de las leyes y se acuerda de algo que sabía con Florence y era que nunca debía de ahorrar por miedo. Y entonces dice, ok, ella se estaba dando cuenta que estaba probando la idea de pobreza
porque esta idea de ahorrar, de decir no gasto, no es por sentirte rico, es al contrario, lo activa la idea de no tengo o de me va a hacer falta. Entonces lo que hace es que esta idea lo activa y entonces dice no, estoy dándole cabida a la idea de pobreza y no a la idea de providencia. Y dice que se regresa y decide comprar el juguete. Y por karma, al poco tiempo se le regresa exactamente la misma cantidad que ella había invertido en el juguete, ¿no? Entonces vean cómo simplemente ahí regresó, pero se dio cuenta de que estaba llevando a cabo esa acción por miedo, ¿no? Entonces, ¿qué nos comparte Florence en esta charla? Cuando nuestra confianza es absoluta, nuestros recursos son infinitos y están garantizados. Sin embargo, la seguridad y la certeza deben anteceder a la manifestación, que sea hecho de acuerdo a tu fe. ¿Qué es la fe? La fe es la materia de las cosas que queremos, la prueba de las cosas que no percibimos, ya que la fe mantiene firme la visión, las imágenes negativas se desvanecen y si no dudamos, cosecharemos en el momento justo. Hay un decreto muy bueno que da Florence y es bien sencillo y es todo lo que necesite me será dado, todo lo que necesite me será dado, todo lo que necesite me será dado. Y tú te sales así y te pones a trabajar con ese sentido. ¿Cómo va a llegar? No sabemos, ¿no? ¿Cómo es que va a regresar? No sabemos, pero todo lo que necesite me será dado. Recuerden que Florence nos está recordando que nuestra fe tiene que ir en lo único real y es Dios. Hay otro decreto muy bonito que dice, Dios es mi suministro y grandes y alegres sorpresas financieras vienen hacia mí. Dios es mi suministro y grandes y alegres sorpresas financieras vienen hacia mí. Entonces, me parece que Florence está como explicándonos esta ley del karma y la ley del perdón con la provisión, porque es en donde lo podemos ver más rápido, ¿saben? Porque es como se mueve esta energía súper manifiesta que es el dinero. Entonces, bueno, si nosotros damos, recibimos, ¿verdad? Si gastamos con miedo, recibimos eso en retorno, ¿no? Regresa de una manera violenta o regresa de una manera diferente con ese, pues con ese sentimiento, ¿no? Con el que hemos sido dados. Entonces, miren, esta actividad es muy, muy cortita. Florence solamente expone hasta acá y me parece que lo que nos está invitando a hacer es a salirnos de esta idea de la ley del karma y nos está diciendo que nosotros tenemos la oportunidad de vivir bajo la gracia y es vivir bajo la ley del perdón. Si ustedes notan que hay algo en su vida que no es positivo, ¿qué hay que hacer? Invocar la ley del perdón. Recuerden que esto no se hace de dientes para afuera, tiene que ser algo verdaderamente sentido y estar verdaderamente arrepentidos por algo que tú conozcas o no conozcas, ¿vale? Pero hay que hacernos cargo de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho, de lo que hemos sentido y profundamente pedir perdón. Por ahí ustedes pueden ver, hay una, sí, justamente, ¿no? Como dicen, tiene que pasar por el corazón, tiene que ser sentido y tiene que ser sentido porque verdaderamente nos importa cumplir con la ley y no es nada más para buscar una bienaventuranza material, sino porque nos estamos alejando de la vida con esas actitudes. Y si ustedes aman la vida o aman el espíritu infinito o aman el plan de Dios, pues lo que nos corresponde es vivir consono con eso, ¿no? Y ver que en nuestra vida se está manifestando algo que no es correcto, tiene que ver con que en algún momento de nuestra vida hicimos algo con conciencia o sin conciencia. Hay una oración muy bonita que dice, perdón, 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 perdón y más perdón. Perdón, Dios mío, perdón, santos y maestros, perdónenme de por vida de errores y desaciertos. Perdón, suplico de rodillas por todo lo que hago mal, por mi orgullo y vanidad, por todo lo que no debo hacer. Perdón, por caridad, perdón. ¿Vale? Y bueno, también ustedes saben que hay otras herramientas como inmediatamente la llama violeta, utilizarla 3 veces al día. Si tienen una situación de provisión, pones la llama violeta a trabajar ahí. Si tienes una situación con alguien en particular, pones a trabajar ahí y siempre llevar muy, muy, muy presente que recibimos lo que damos. Entonces ya no vale la pena echarle la culpa a alguien, ya no vale la pena ser víctima. Recuerden, Florence explica algo muy interesante. Uno de los sentimientos que más traba a la persona que estudia es sentirse víctima, porque el que se siente víctima es el ego. La victimización siempre detiene. El decir, ¿por qué a mí eso se tiene que quedar fuera?
me está sucediendo algo, requiere de tratamiento y listo, pero la victimización retrasa, porque lo que busca es ganar atención de otros egos, ¿verdad? Para no hacerte cargo de lo tuyo y empezar a dar por ahí, a repartir a quienes no les corresponde, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay muchísimos decretos. Me parece que de los más interesantes, por ejemplo, es esta idea de ceder, la idea de ceder la carga, de dejarle todo al Cristo, de dejarle las situaciones a Dios, no sin trabajar en el mundo externo, ¿verdad? Porque evidentemente nosotros tenemos que mover y de qué manera lo vamos a hacer, cuidando nuestro pensamiento, cuidando cómo hablamos e invocando la ley del perdón a cada momento. Recuerden, ley del perdón a cada momento. En cada momento sepamos o no sepamos qué sucedió en ese momento, pedir perdón. Y otra energía que además de que te mantiene protegido, manifiesta todo, es la gratitud, sentirse agradecido por absolutamente todo, por experiencias positivas y también por experiencias que lo que hacen es que nos enseñan. Entonces, siempre estar agradecidos por cualquier experiencia en nuestra vida, ya que es una oportunidad de trabajo. ¿Vale? Bueno, pues este es un capítulo muy cortitito, pero me parece que todas las historias son muy buenas, nos dejan muchas cosas, ¿no? Para reflexionar y pues bueno, estaremos en contacto en 15 días para estudiar otra de las leyes del juego de la vida y cómo jugarlo. Me ha dado mucho gusto verlos, espero que tengan una muy linda noche. Hasta luego.